días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les siga permitiendo disfrutar de estas enseñanzas que cada día transmitimos con el interés de que la palabra de Dios sea compartida, sea aplicada, meditada y aplicada a nuestras vidas. Es importante y le recalcamos que usted que ya conoce la palabra de Dios, usted que conoce a Cristo y que lo tiene en su corazón como único y suficiente Salvador personal, comparta estas enseñanzas con aquellas personas que usted conoce y que sabe que no tienen a Cristo. Todos nosotros tenemos familiares, amistades, compañeros, conocidos que no conocen a Cristo. Por lo tanto, es importante que compartamos la palabra de Dios con ellos. Hoy llegamos al capítulo 12 de Romanos. Cómo pasa el tiempo, cómo hemos ido avanzando en esta importante epístola del apóstol, escrita por el apóstol Pablo, y ya estamos en el capítulo 12. Y aquí en el capítulo 12, el 13, el 14, vamos a ver los deberes de nosotros como cristianos. Cómo debemos actuar, cómo debemos vivir como verdaderos cristianos y como parte del cuerpo de Cristo, cómo debemos servir y trabajar para el Señor. Un capítulo hermoso donde inicia con estos deberes que todos los cristianos tenemos, pero que muchas veces se nos olvida porque no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Es importante, entonces, mi hermano, mi hermana, que medite en esto y comience a aplicar la palabra de Dios a su vida. Nada hacemos con leer y no aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Romanos capítulo 2, y vamos a ver solamente los primeros 2 versículos, porque aquí hay mucha enseñanza en este capítulo. Dice la palabra de Dios, Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, note, así que, hermanos, está refiriéndose a los hermanos en Cristo, se está refiriendo a la iglesia. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta allí, estos 2 versículos, vamos a hacer algunos comentarios, vamos a compartir algunas enseñanzas y principios que debemos aplicar a nuestras vidas. Dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo. Ya no sacrificios de animales. Pero aquí no se refiere a que usted tiene que mutilarse o sacrificarse físicamente. Eso no es lo que dice aquí. Él dice que nos ofrezcamos nosotros en sacrificio vivo porque en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, se sacrificaban animales. Pero ahora Él quiere que nosotros nos sacrifiquemos para servirle a Él. No físicamente. Vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. Sacrificarse quiere decir que cada día debemos echar a un lado nuestros deseos y seguir a Cristo. Echar a un lado los deseos de la carne. Debemos poner todas nuestras energías y recursos a disposición del Señor y confiar en su dirección. No en la suya, confiar en la dirección del Señor por medio del Espíritu Santo. Tenemos que echar a un lado los deseos carnales, las pasiones pecaminosas, las presiones de este mundo
y los pecados que afectan nuestra relación con el Señor. A ese sacrificio se está refiriendo la palabra de Dios. Y es que muchas personas, aunque han recibido a Cristo como Salvador personal, aún mantienen esas cosas, esos deseos carnales en sus vidas y les es difícil soltarse de ellos. Y muchos se mantienen en esclavitud de pecados. Él dice, sacrifiquen su vida, quiten eso, échenlo a un lado, haced morir, como dice Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal que hay en vosotros. Y ahí comienza a decir una serie de pecados. A esto se refiere este versículo. En Primera de Pedro 1, del 13 al 16 nos dice lo siguiente, refiriéndose a esto mismo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, dice aquí, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy claro el versículo. A este sacrificio se refiere Romanos 12:1. Debemos vivir disciplinados y preparados para el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de Israel y el Dios de la iglesia es santo. Es el mismo Dios. Y ese Dios es santo. La santidad está entre uno de los atributos de Dios. Pero Él espera que nosotros lo imitemos al aplicar sus normas. Si nuestro Padre Celestial es santo, sus hijos, nosotros, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. La palabra aquí nos dice que debemos ser como nuestro Padre Celestial, santo en cada cosa que hacemos. Esto significa mantenerse dedicados a Dios, separados del pecado y de su influencia, y no mezclados con el mundo ni sus costumbres. El mundo quiere hacer todo lo que está en contra de Dios. Un hijo de Dios se aparta de eso. Sacrifica amistades, sacrifica familiares, relaciones, sacrifica deseos, sacrifica cosas que aún le gustan para agradar a aquel que lo llamó, a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 2 de Romanos 12 nos habla de no conformarse a este siglo, sino que debemos transformarnos, renovar nuestro entendimiento. Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos para sus hijos, pero Él quiere transformación de su pueblo. Y la transformación es de adentro, no es exterior. Hay que transformar, dice aquí, nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Entonces, Él quiere una transformación en su pueblo. Él quiere un pueblo con una mente renovada. Dios dio a su Hijo para que tengamos vida nueva. Entonces, deberíamos ofrecernos con gozo en sacrificio vivo para el servicio al Señor. Con gozo. No a regañadientes, no obligado. Usted tiene que ofrecer servicio al Señor y con una vida de santidad, apartado del pecado. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. A este sacrificio se refiere este versículo 1 y 2 de aquí, capítulo 12 de Romanos. Transformarse de adentro hacia afuera es la metamorfosis que quiere el Señor en nuestras vidas. La metamorfosis, transformar ese gusano en una mariposa.
Es una transformación y es la palabra transformación que se usó allá en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma palabra. Entonces, hermano, ¿cómo está usted viviendo esa vida como cristiano? Si usted es un cristiano verdadero, usted está transformando su manera de actuar, de pensar y de hacer las cosas. Usted va a trabajar en santidad, apartado del pecado, apartado de las influencias del mundo para servir al Señor en santidad. Los cristianos tenemos este llamado muy claro aquí y en Primera de Pedro. No conformarnos al mundo. No conformarnos a la conducta del mundo ni a las costumbres del mundo. Somos santos, separados para Dios. Y no podemos conformarnos con las cosas del mundo. Y esto solo lo lograremos, hermanos, cuando por el Espíritu Santo somos renovados, reeducados y reorientados en nuestra mente. Es entonces que cumplimos con esta transformación que el Señor habla en el versículo 2. Le dejo con esta meditación, porque Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere un pueblo separado del mundo, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Él quiere un pueblo separado de la mundanalidad. Él quiere un pueblo santo para que le sirva a Él. No podemos conformarnos con las cosas del mundo. Mejor dicho, apartados, separados del mundo porque somos santos para Cristo. Dejad morir lo terrenal que hay en nosotros y dedicarnos en sacrificio vivo a nuestro Padre Celestial. Esta es la exhortación de esta mañana. Medite en estos dos versículos. Y ahí al final dice que tenemos que transformar nuestra manera de pensar para entonces conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si usted no hace esta transformación, no puede conocer ni va a andar en la voluntad de Dios. Y si usted no anda en la voluntad de Dios, usted no va a conocer los planes que Dios tiene para usted. Que Dios le bendiga.